Miguel Vargas Jiménez, conocido por el mundo entero como Bambino, fue el monarca absoluto de la noche madrileña. Pero, ¿qué precio real pagó este genio por sus noches de desenfreno y sus pasiones inconfesables? Hoy vamos a desvelar cómo el hombre que llegó a amasar fortunas incalculables y a lucir joyas de un valor insultante terminó sumido en la ruina financiera más absoluta, traicionado por un séquito de parásitos que se hacían pasar por sus más fieles aliados mientras lo empujaban hacia el abismo de sus dependencias químicas. Porque el artista que hacía temblar a la aristocracia con sus momentos de alcoba prohibidos acabó refugiado en el anonimato de Utrera, huyendo de una industria que lo exprimió hasta dejarlo seco. Analizaremos sus choques brutales con directores y guitarristas de renombre, y pondremos nombre y apellido a las amistades íntimas que la prensa de la época se encargó de silenciar para no hundir su carrera. Del brillo cegador de las camisas de seda al silencio desgarrador provocado por una condición incompatible con la vida que le arrebató su herramienta más sagrada: su voz. ¿Qué ocurrió realmente en su fatídico adiós y por qué su familia levantó un muro de misterio que aún hoy nos hiela la sangre? Quédense con nosotros hasta el último segundo, porque estamos a punto de abrir el baúl de los secretos que el rey de la rumba intentó proteger antes de emprender su viaje sin retorno. Y les aseguro que la verdad es mucho más oscura y fascinante de lo que jamás imaginaron. Para entender el volcán que rugía en el interior de nuestro protagonista, debemos viajar en el tiempo, retroceder hasta una España en blanco y negro, una tierra que todavía olía a pólvora y a miedo tras los conflictos que marcaron el siglo XX. Corría el año 1940, cuando en las callejuelas empedradas de Utrera, bajo un sol que parecía querer derretir las esperanzas de los más humildes, se escuchó el primer llanto de un niño que estaba destinado a romper todos los moldes conocidos. Miguel nació en el seno de una familia gitana de rancio abolengo artístico, los conocidos como los pelaos, donde el cante y el baile no eran un adorno, sino una forma de supervivencia, un lenguaje para expresar el hambre, la fatiga y la alegría que se arrancaba a la miseria. Sin embargo, desde sus primeros pasos por el barrio de Santiago, ya se notaba que Miguel no era como los demás. Imaginen a ese niño pequeño, creciendo en una casa donde los recursos eran escasos, donde el pan a veces era un lujo y donde la disciplina familiar era tan rígida como el acero. Sus padres, figuras de una rectitud inquebrantable, esperaban que el pequeño Miguel siguiera los caminos trazados por la tradición, pero en su interior ya empezaba a gestarse una rebelión silenciosa. La Utrera de aquellos años 40 era un escenario de contrastes dramáticos. Por un lado, la alegría del flamenco en las fiestas familiares. Por otro, la sombra de una sociedad que vigilaba cada gesto, cada palabra y cada diferencia. El pequeño Miguel observaba a su alrededor con una sensibilidad que a veces le resultaba dolorosa. Mientras otros niños jugaban a la pelota en el polvo de las calles, él se quedaba absorto escuchando el lamento de las guitarras, sintiendo que en esas notas había algo que hablaba directamente de su propio vacío. Fue en esa infancia de carencias y normas estrictas donde se forjó el carácter de quien años más tarde se desgarraría la camisa frente a miles de personas, buscando quizás ese abrazo y esa aceptación que en sus primeros años le fueron esquivos o que, al menos, él sentía que le faltaban. A medida que Miguel entraba en la adolescencia, el contraste entre su mundo interior y la realidad de su entorno se hizo insoportable. No era solo la pobreza lo que le pesaba, sino esa sensación asfixiante de que el futuro que le tenían preparado no era el suyo. Imaginen la presión de un hogar donde se esperaba que fuera un hombre de provecho según los cánones de la época, alguien que trabajara la tierra o aprendiera un oficio manual para traer unos pocos reales a casa. Miguel intentó encajar, de verdad que lo intentó, y por un tiempo buscó refugio en un oficio que, irónicamente, lo mantenía cerca de la estética, pero lejos del arte que él deseaba: la peluquería. Sí, nuestro futuro rey de la rumba pasó largas horas entre peines, tijeras y el aroma a fijador barato en una pequeña barbería de su pueblo. Allí, mientras cortaba el cabello de los hombres trabajadores de Utrera, Miguel se convertía en un observador privilegiado de las miserias y las alegrías ajenas. Escuchaba los chismes, las quejas sobre la falta de dinero, los suspiros por amores perdidos, y todo eso lo iba almacenando en su memoria emocional. Pero el salón de belleza era también su pequeña prisión.
Cada vez que pasaba un camión de artistas o que escuchaba una radio lejana, sentía una punzada de envidia y de urgencia. No quería estar detrás de una silla de barbero, quería estar bajo los focos. La frustración empezó a acumularse, convirtiéndose en un motor peligroso pero potente. Los enfrentamientos con la autoridad paterna empezaron a ser más frecuentes. Sus padres no veían con buenos ojos que el muchacho se pasara las noches ensayando gestos frente al espejo, o que soñara con una vida de farándula, que en aquellos tiempos era sinónimo de perdición y de mala vida. Ese trauma infantil, esa sensación de ser el extraño en su propia casa, marcó su carácter de manera definitiva, convirtiéndolo en un hombre que siempre buscaría la aprobación de los demás a través de su arte, pero que nunca llegaría a sentirse totalmente completo. Llegó un punto en que el aire de Utrera se volvió demasiado pesado para los pulmones de Miguel. Con apenas unos pocos billetes arrugados en el bolsillo y una maleta cargada de sueños que parecían delirios, decidió que era el momento de emprender el camino hacia la capital. Madrid, en aquellos años 50 y principios de los 60, era una ciudad que devoraba a los incautos, un monstruo de asfalto y luces de neón que podía encumbrarte o destruirte en una sola noche. El viaje en tren fue una mezcla de terror y esperanza. Un trayecto donde Miguel dejó atrás la seguridad del hogar para enfrentarse a lo desconocido. Al llegar a la estación de Atocha, se encontró con una metrópolis que hablaba un idioma diferente, una ciudad que corría a un ritmo frenético y donde nadie conocía el apellido de su familia. Los primeros meses fueron un calvario que la historia suele pasar por alto. Miguel durmió en pensiones de mala muerte, de esas donde el frío se colaba por las rendijas de las ventanas y el olor a humedad era el único compañero de habitación. Para sobrevivir, tuvo que aceptar trabajos extraños que poco tenían que ver con el espectáculo. Cargó bultos, hizo recados y, según cuentan las malas lenguas de la época, tuvo que recurrir a la generosidad de extraños para poder llevarse un trozo de pan a la boca. La Madrid de la posguerra no era un lugar para los débiles de corazón. Miguel acudía a los tablaos y a los locales de moda de la Gran Vía, esperando una oportunidad que no llegaba. Se presentaba en audiciones, donde a menudo era despachado con un simple no antes de que pudiera siquiera abrir la boca. Los directores de casting y los dueños de los locales buscaban algo tradicional, algo que encajara en los moldes del flamenco puro, y Miguel, con su estilo ya entonces heterodoxo, era visto como un bicho raro. Sufrió rechazos humillantes, desprecios por su acento, por su forma de vestir humilde y por esa intensidad que ya entonces resultaba excesiva para algunos. Pero cada puerta que se cerraba en su cara no hacía más que alimentar el fuego de su determinación. Estaba dispuesto a todo por triunfar, incluso a rozar los límites de la ley o a frecuentar los ambientes más oscuros de la noche madrileña, donde la línea entre el arte y la marginalidad era casi invisible. Pero justo cuando parecía que la ciudad lo iba a derrotar, ocurrió ese golpe de suerte que solo el destino sabe orquestar cuando decide crear una estrella. Miguel frecuentaba los rincones donde se reunían los artistas tras sus funciones, lugares llenos de humo de tabaco, olor a coñac y conversaciones a media voz. En uno de esos locales, en una noche que cambiaría el curso de la música española, alguien le dio una oportunidad de subir a un pequeño escenario improvisado. Miguel no cantó una rumba alegre y despreocupada, cantó una historia de dolor, de esas que parecen sacadas de las entrañas. Fue en ese momento cuando nació el nombre que lo perseguiría por siempre. Algunos dicen que fue por una canción que solía interpretar, otros que fue un apodo cariñoso que alguien soltó en medio de la embriaguez de la noche. Pero lo cierto es que Miguel Vargas Jiménez quedó atrás para dar paso a Bambino. La transformación no fue solo de nombre, sino de esencia. Decidió que, si el mundo no aceptaba el flamenco tradicional en su voz, él crearía su propio género. Tomó la rumba, un ritmo que hasta entonces se consideraba meramente festivo y ligero, y le inyectó la tragedia de la copla y la profundidad del cante jondo. Empezó a usar camisas de seda de colores vibrantes, a peinar su cabello con una precisión casi geométrica y a utilizar sus manos como si fueran aspas de un molino que movía las emociones de la audiencia. El éxito no fue inmediato, pero sí imparable. La gente empezó a hablar de un gitano que no cantaba, sino que se inmolaba en escena.
Las señoras de la alta sociedad madrileña, aburridas de sus vidas perfectas y vacías, encontraban en las actuaciones de Bambino un escape a sus propias represiones. El boca a boca hizo el resto. Pronto, los tablaos más exclusivos se peleaban por tenerlo en sus carteles. Pero, amigos míos, pocos sospechaban que este éxito inicial era el comienzo de una espiral que lo llevaría a las alturas más vertiginosas, pero también a los rincones más oscuros de su propia psique. Detrás de cada ovación, de cada ole, había un hombre que empezaba a comprender que el personaje de Bambino estaba empezando a devorar al ser humano que era Miguel. El estilo de Bambino no era solo música, era una provocación constante a la España de los 60. En un país donde la moralidad pública estaba vigilada por el ojo vigilante de la Iglesia y el Estado, ver a un hombre contonearse con esa sensualidad ambigua, con esa entrega que rozaba lo erótico y lo místico al mismo tiempo, era algo que escandalizaba a los más conservadores. Las crónicas de la época, a menudo escritas con un tono paternalista o directamente hostil, criticaban su teatralidad. Decían que era un exagerado, que sus gestos eran poco masculinos para los estándares de la época y que su forma de tratar las canciones era una falta de respeto al arte flamenco. Pero lo que esos críticos no entendían era que Bambino estaba conectando con una España que quería gritar. Sus actuaciones eran casi como un exorcismo colectivo. Cuando él se golpeaba el pecho y desgarraba su garganta cantando sobre amores prohibidos y pasiones que queman la sangre, el público sentía que él estaba expresando lo que ellos no se atrevían ni a susurrar en sus casas. Se convirtió en el ídolo de las minorías, de los que se sentían diferentes, de los que amaban en la sombra. Su impacto social fue inmenso, aunque a menudo se camuflaba bajo la etiqueta de artista de variedades. Empezó a codearse con la aristocracia, con las estrellas de cine que visitaban Madrid y con los políticos que, en la privacidad de las fiestas cerradas, se rendían ante su talento. Pero esa cercanía con el poder era un arma de doble filo. Bambino tenía que jugar un juego muy peligroso, ser el alma de la fiesta para los poderosos, pero sin olvidar nunca que, para muchos de ellos, él seguía siendo solo un gitano que divertía a la corte. Esta tensión constante, este tener que ocultar su verdadera esencia para no perder su posición, empezó a pasarle una factura emocional muy cara. Su vida se convirtió en una actuación constante, tanto dentro como fuera del escenario, y es aquí donde los primeros demonios personales empezaron a llamar a su puerta, buscando refugio en noches que no tenían fin y en amistades que, como veremos más adelante, no siempre buscaban su bienestar. Adéntrense conmigo, a través de la densa niebla del tiempo, en las noches más vibrantes y peligrosas de aquel Madrid que nunca dormía, una ciudad que bullía bajo una superficie de aparente calma administrativa. Imaginen por un momento que estamos cruzando el umbral de locales legendarios como Torres Bermejas o El Duende. Al entrar, el aire se vuelve pesado, impregnado de un aroma penetrante a tabaco de importación, laca de uñas y ese perfume francés que solo las damas de la alta sociedad podían permitirse. Las paredes, decoradas con azulejos que imitaban la Alhambra, reflejaban la luz vacilante de las velas y de los focos que apuntaban directamente al centro del tablao. Allí, en ese escenario que parecía una arena de combate, aparecía él. La moda de la época dictaba una sobriedad que Bambino decidía ignorar con una elegancia desafiante. Sus camisas, de cuellos inmensos y puños cerrados con gemelos de oro, eran de una seda tan fina que se transparentaba con el primer movimiento, revelando la silueta de un hombre que se entregaba físicamente a su audiencia. El público era una mezcla fascinante y explosiva. Aristócratas que buscaban un poco de emoción genuina, toreros que acababan de jugarse el pellejo en la plaza, actrices de cine con gafas de sol en plena madrugada y, por supuesto, figuras de la hampa que encontraban en la rumba de Miguel el eco de sus propias vidas al margen de la ley. Bambino no solo cantaba, él dominaba la sala. Se movía entre las mesas, fijando su mirada en los ojos de hombres y mujeres, obligándolos a sentir cada palabra. Era una época de excesos nocturnos donde las botellas de coñac y champán se vaciaban al ritmo de las palmas. Pero, cuidado, porque en ese ambiente de fiesta desenfrenada, la vigilancia era constante. Entre los camareros y los clientes habituales, siempre había ojos y oídos trabajando para las autoridades,
anotando quién se juntaba con quién y qué tipo de libertades se tomaba el artista sobre las tablas. Miguel lo sabía, y por eso su actuación era un equilibrio magistral entre la rebeldía y la supervivencia. Cada noche era una partida de ajedrez donde él ponía su alma en jaque para deleite de una audiencia que, a menudo, no sabía distinguir entre el arte y el sacrificio personal que aquel hombre estaba realizando frente a sus propios ojos. Si nos detenemos a analizar con lupa la psicología que latía detrás de sus interpretaciones, descubriremos que el repertorio de Bambino era, en realidad, un diario íntimo escrito con tinta de dolor. ¿Por qué elegía canciones que hablaban de amores prohibidos, de desengaños que arrancan la piel y de pasiones que deben ocultarse de la luz del sol? Temas como aquel famoso Adoro o Soy lo prohibido no eran simples elecciones estéticas, eran confesiones en clave que él lanzaba al viento esperando que alguien en algún lugar de la sala las comprendiera de verdad. En una sociedad donde la expresión de ciertos sentimientos estaba penada no solo por la ley, sino por el ostracismo social, Miguel utilizaba la rumba como un escudo y, a la vez, como un megáfono. Analicemos su lenguaje corporal, ese gesto de morderse el labio, de cerrar los puños hasta que los nudillos se volvían blancos, de golpearse el pecho como si quisiera despertar un corazón dormido. Había en él una necesidad patológica de ser amado, una carencia que arrastraba desde aquellos años de incomprensión en Utrera y que ahora intentaba llenar con los aplausos de desconocidos. Pero el aplauso es un alimento que no sacia, y Bambino terminaba cada actuación con una sensación de vacío aún mayor. Su mente era un campo de batalla entre el deseo de ser auténtico y la obligación de mantener una fachada que no escandalizara más de lo estrictamente necesario para el negocio. Esta dicotomía lo sumía en estados de melancolía profunda que solo lograba disipar cuando la música volvía a sonar. Era un hombre atrapado en su propio mito, un prisionero de seda y oro que se daba cuenta, noche tras noche, de que la gente adoraba al personaje, pero que muy pocos se preocupaban por el ser humano que sangraba emocionalmente detrás de la letra de cada canción. Sus letras eran su terapia, pero también su condena, pues lo obligaban a revivir una y otra vez sus traumas más profundos para mantener viva la llama de su éxito. Para entender la magnitud del fenómeno Bambino, es imprescindible sumergirnos en el asfixiante contexto histórico de la España de los años 60 y 70. Imaginen un país donde la censura revisaba cada verso, donde las faldas debían tener un largo reglamentario y donde la ley de vagos y maleantes, posteriormente convertida en la de peligrosidad y rehabilitación social, colgaba como una espada de Damocles sobre cualquiera que se atreviera a ser diferente. En este escenario de grises y silencios obligatorios, Bambino era una explosión de color tecnicolor. Su sola presencia era un acto de resistencia política, aunque él jamás se definiera como un activista. El impacto social de ver a un hombre gitano, con esa estética tan cuidada y esa sensibilidad casi femenina en el trato de las baladas, rompía todos los esquemas de la masculinidad ruda y tradicional que el régimen intentaba imponer. Sin embargo, ocurrió algo curioso y casi paradójico. Las mismas élites que sostenían el sistema eran las que más se desesperaban por tenerlo en sus fiestas privadas. Miguel se convirtió en el permitido de la aristocracia, aquel artista que podía decir y hacer cosas que a otros les habrían costado la libertad, simplemente porque su talento era tan inmenso que nadie se atrevía a tocarlo. Pero este privilegio tenía un precio invisible: el aislamiento. Bambino vivía en una burbuja de protección que lo alejaba de la realidad de su propio pueblo y lo mantenía en un limbo dorado donde no era ni totalmente libre ni totalmente prisionero. Mientras el mundo exterior empezaba a cambiar, con las revueltas estudiantiles y la llegada de nuevas corrientes de libertad desde Europa, él permanecía anclado en los tablaos, siendo el cronista de una España que se resistía a morir, pero que ya sentía el suelo temblar bajo sus pies. Esta presión histórica, esta responsabilidad de ser el refugio emocional de tantos reprimidos, fue minando su resistencia, pues sentía que llevaba sobre sus hombros el peso de miles de secretos que no le pertenecían, pero que él personificaba en cada actuación. Pero entremos ahora en el terreno más escabroso y fascinante, aquel que la prensa de la época solo se atrevía a rozar con eufemismos y medias verdades.
su vida privada y sus amores en la sombra. Bambino fue un hombre que amó mucho y, sobre todo, que amó con una intensidad incompatible con la paz mental. En Los Mentideros de Madrid se hablaba constantemente de sus amistades íntimas, de esas personas que aparecían en su camerino y que luego desaparecían en la discreción de la noche. Se dice que su corazón fue un territorio conquistado por figuras que jamás podrían haber ocupado un lugar oficial en su vida. Estos vínculos, estas relaciones cercanas, que debían mantenerse tras muros de silencio y discreción, fueron la fuente de su mayor alegría y de su más amargo dolor. Imaginen la tragedia de vivir momentos de alcoba llenos de pasión y ternura, para luego tener que salir a la calle y fingir que esa persona era apenas un conocido o un miembro más de su séquito. Esta necesidad de ocultar lo más sagrado de su existencia lo llevó a desarrollar una personalidad esquiva fuera del escenario. Se rodeaba de una corte de los milagros compuesta por personajes pintorescos que le servían de pantalla protectora, pero que a menudo también se aprovechaban de su vulnerabilidad. Hubo favoritas y favoritos, seres que marcaron su piel y su alma, pero cuyos nombres han quedado borrados de los registros oficiales por un pacto de silencio que el propio Miguel ayudó a construir para proteger a quienes quería. Esta soledad acompañada, este tener que celebrar sus triunfos con personas que no podían sostenerle la mano en público, fue creando en él una grieta que ninguna rumba podía sellar. Su vida galante era un secreto a voces, una leyenda urbana que todos conocían, pero de la que nadie hablaba frente a los micrófonos, creando una atmósfera de misterio que solo aumentaba su magnetismo ante un público que intuía que detrás de ese hombre había un océano de secretos inconfesables. Y claro, en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, el éxito de Bambino no pasó desapercibido para sus colegas de profesión, desatando rivalidades y envidias que hoy vamos a desempolvar. Aunque en público todos se deshacían en elogios, en la intimidad de los estudios de grabación y los camerinos, las tensiones eran palpables. Hubo enfrentamientos legendarios con otros artistas de la rumba y el flamenco que no digerían bien que un rebelde, como él, se llevara toda la atención y, lo que es más importante, todo el dinero de los contratos más jugosos. Se cuenta que en las grabaciones de sus discos, Bambino era un perfeccionista obsesivo, capaz de repetir una estrofa 50 veces hasta que la emoción fuera la correcta, lo que generaba choques brutales con músicos de la talla de Paco de Lucía, quien en sus inicios puso su guitarra al servicio del rey de la rumba. Imaginen el choque de dos genios, uno buscando la pureza técnica y el otro, Miguel, buscando el desgarro emocional por encima de cualquier nota perfecta. Hubo traiciones de amigos que vendieron historias distorsionadas a los tabloides incipientes, y directores tiranos que intentaron encasillarlo en papeles cinematográficos que él despreciaba por considerarlos caricaturas de sí mismo. Estas batallas de egos dejaron cicatrices profundas en su confianza. Bambino empezó a sospechar de todos, a sentir que cada palmada en la espalda era en realidad una medida para ver dónde clavar el puñal. Esta paranoia, alimentada por la competitividad feroz de la noche madrileña, lo fue empujando poco a poco hacia el aislamiento, prefiriendo la compañía de extraños o de su círculo más íntimo de Utrera antes que la de sus supuestos pares en la industria. El éxito le había dado todo lo material, pero le estaba arrebatando la paz, convirtiendo su carrera en un campo de minas donde cualquier paso en falso podía significar el final de su reinado. Camine con paso firme, pero con el corazón en un puño, por los pasillos de aquellos hoteles de 5 estrellas donde nuestro protagonista solía hospedarse en la cúspide de su carrera. Imaginen por un momento la suite real de un hotel madrileño, un espacio decorado con alfombras persas, espejos de marco dorado y cortinajes de terciopelo que bloqueaban por completo la luz del día. Allí, en medio de ese lujo insultante, Bambino se encontraba a menudo sumido en una paradoja cruel. Mientras en la caja fuerte se acumulaban fajos de billetes de 1000 pesetas, él sentía que su propia identidad se estaba desintegrando. La construcción del mito había sido tan perfecta, tan poderosa, que el hombre real, Miguel, estaba siendo devorado por la fiera escénica. Se esperaba de él que fuera siempre el alma de la fiesta, el hombre que nunca se cansaba, el volcán que siempre estaba en erupción.
Esa presión de mantener una imagen de invulnerabilidad y de éxito constante empezó a generar un vacío existencial que ni todas las joyas ni todos los aplausos del mundo podían llenar. El peso de ser el sustento económico de una familia extensa y de un séquito de colaboradores que dependían enteramente de su brillo lo sumía en noches de insomnio absoluto. Se miraba al espejo y, en lugar de ver al triunfador que todos adoraban, encontraba a un hombre agotado que tenía que pintarse una máscara de energía cada vez que salía a la calle. Era la destrucción silenciosa del ser humano en el altar de la celebridad, una tragedia que ocurría a puerta cerrada mientras el público, ajeno a todo, seguía pidiendo una canción más, una entrega más, un pedazo más de su alma. Y fue precisamente en esa soledad de los grandes hoteles donde Bambino terminó por sellar su pacto más peligroso, aquel que lo vinculaba con sus demonios personales de una manera casi indisoluble. Cuando la adrenalina del escenario bajaba y el silencio de la habitación se volvía ensordecedor, Miguel buscaba un refugio, una forma de acallar esas voces que le recordaban sus miedos más profundos. Así fue como entraron en su vida los hábitos destructivos, esas dependencias químicas que prometían un alivio inmediato, pero que cobraban un interés altísimo en salud y estabilidad mental. Estamos hablando de una época donde el consumo de ciertas sustancias prohibidas empezaba a circular con una libertad alarmante en los círculos de la alta bohemia. Bambino, en su búsqueda desesperada por mantener el ritmo frenético que se le exigía y por evadir la tristeza que lo acechaba, se sumergió en un laberinto de noches sin fin. El impacto de estas prácticas en su carácter fue devastador. Aquel hombre dulce y generoso de Utrera empezó a mostrar destellos de una irritabilidad impredecible. Sus ojos, antes brillantes de pasión, comenzaron a mostrar el rastro vidrioso de quienes frecuentan paraísos artificiales. Las medicinas peligrosas que utilizaba para dormir y las que usaba para despertar crearon una montaña rusa emocional que afectaba cada vez más su rendimiento profesional. Llegaba tarde a los ensayos, olvidaba letras de canciones que había cantado 1000 veces y, en ocasiones, su mirada se perdía en el horizonte en mitad de una actuación, como si estuviera viendo un abismo que nadie más podía percibir. Sus demonios personales ya no solo se sentaban a su mesa, sino que habían tomado las riendas de su destino, empujándolo hacia un precipicio que el mundo del espectáculo prefería ignorar mientras el negocio siguiera funcionando. En este turbulento viaje, Miguel no estuvo solo, aunque a veces la compañía era más peligrosa que la soledad. Por un lado, estaban las grandes divas, esas mujeres de carácter indomable como Lola Flores o Rocío Jurado, quienes lo veían como a un hermano menor y trataban de protegerlo bajo su ala de armiño. Estas damas del espectáculo, que también conocían el sabor del polvo y de la gloria, intuían que Bambino caminaba por el borde de un cuchillo y, en más de una ocasión, intentaron apartarlo de las malas influencias. Se cuenta que en la intimidad de los camerinos, Lola le hablaba con esa autoridad que solo ella tenía, rogándole que cuidara su luz, que no la malgastara en antros indignos, pero frente a estas protectoras genuinas se alzaba la sombra de los falsos amigos, una legión de parásitos y buscavidas que se pegaban a él como lapas atraídas por su inmensa generosidad. Eran personajes que lo adulaban constantemente, que le decían lo que quería oír y que, sobre todo, estaban siempre dispuestos a compartir sus noches de exceso, siempre y cuando fuera Miguel quien pagara la cuenta. Estos individuos, que se hacían pasar por sus más fieles confidentes, fueron en realidad los arquitectos de su aislamiento, alejándolo de las personas que realmente lo querían y alimentando su paranoia para que solo confiara en ellos. Era un círculo vicioso de adulación y explotación que Bambino, en su necesidad de afecto, no siempre sabía o quería identificar. Para él, tener a 20 personas cenando a su costa era una forma de sentir que no estaba solo, una manera de comprar una lealtad que, como se demostraría años más tarde, era tan volátil como el humo de sus cigarrillos. Si hablamos de su economía, entramos en un capítulo de un despilfarro que hoy nos parecería demencial, pero que en la mente de un hombre que nació sin nada tenía una lógica emocional aplastante. Durante los años de 1970 y principios de los 80, Bambino generaba fortunas que podrían haberle asegurado una vejez de sultán. Sin embargo, el dinero quemaba en sus manos. No tenía noción del ahorro ni del mañana. Vivía en un eterno presente de opulencia.
Se dice que era capaz de entrar en una joyería y comprar relojes de oro para todos los músicos de su banda en un impulso de alegría tras una actuación exitosa. Los concesionarios de coches de lujo lo veían llegar y sabían que ese día la venta estaba asegurada, pues Miguel compraba vehículos que a veces ni siquiera llegaba a conducir, regalándolos a parientes o amigos que le contaban alguna pena económica. Su generosidad era casi patológica. Repartía billetes entre los mendigos de la puerta de los tablaos con la misma naturalidad con la que se compraba un traje de seda italiana. Pero este río de dinero no era infinito. El éxito masivo le permitía llenar teatros enteros y cobrar cachés que eran el escándalo de la época, pero el ritmo de gasto era superior a cualquier ingreso. No había inversiones, no había propiedades a su nombre que le sirvieran de colchón. Solo había el brillo del momento y la creencia ingenua de que la fuente nunca se secaría. Ese despilfarro era también una declaración de principios. Bambino despreciaba el dinero tanto como lo necesitaba, usándolo como un juguete para demostrar que él, el niño pobre de Utrera, ahora era el dueño del mundo. Pero ay, amigos míos, la fortuna es una amante caprichosa que suele abandonar a quienes no la respetan, y Miguel estaba a punto de descubrir que los aplausos no se pueden meter en el banco para cuando lleguen las vacas flacas. El cambio de década trajo consigo un cambio de viento que congeló las esperanzas de muchos artistas de la vieja guardia. Con la llegada de los años 80, España experimentó una explosión de color y modernidad conocida como la movida madrileña. De repente, el público joven ya no buscaba el drama desgarrador de la rumba o la profundidad del sentimiento gitano. Ahora lo que imperaba era el pop electrónico, los sintetizadores y una estética de rebeldía plástica que chocaba frontalmente con el estilo de Bambino. Se produjo un choque generacional brutal. Miguel, que solo unos años antes era el epítome de la transgresión, empezó a ser visto por la nueva industria musical como un anacronismo, una figura del pasado asociada a una España que todos querían olvidar rápidamente. Las casas discográficas, siempre atentas a las tendencias del mercado, empezaron a reducir los presupuestos para sus grabaciones y a sugerirle cambios en su estilo que él, en su integridad artística, rechazaba con orgullo. «Yo no soy un producto de laboratorio», solía decir a quienes intentaban modernizar su sonido a la fuerza. Esta resistencia a adaptarse le costó cara. Empezó a sentir la humillación de ver cómo artistas con mucho menos talento, pero con una imagen más acorde a los tiempos, le arrebataban las portadas de las revistas y los horarios de máxima audiencia en televisión. El impacto social de su figura se fue diluyendo, quedando relegado a un nicho de admiradores fieles, pero cada vez más escasos en los grandes centros de decisión. Fue el inicio de una caída lenta pero constante. Una transición dolorosa de ser el rey absoluto a convertirse en una leyenda que muchos respetaban de palabra, pero a la que pocos daban trabajo de verdad. Y así llegamos al momento más triste para cualquier artista: el silencio del teléfono. Imaginen a Bambino en su casa, vestido todavía con la elegancia que lo caracterizaba, mirando el aparato telefónico durante horas, esperando esa llamada del representante que le confirmara una gira o un programa especial. Ese silencio era como un puñal que se clavaba en su ego día tras día. La depresión, ese monstruo silencioso que lo había rondado durante años, encontró finalmente la puerta abierta. El duro golpe psicológico del declive fue mucho más destructivo que la falta de dinero. Para un hombre que vivía del reconocimiento y del amor del público, sentirse olvidado era como quedarse sin aire. Empezó a frecuentar locales de segunda categoría, lugares que años atrás jamás habrían podido permitirse contratarlo, solo por la necesidad imperiosa de sentir el calor de unos pocos focos sobre su rostro. La transición a la nostalgia fue un calvario. Tenía que escuchar cómo los presentadores lo introducían como una vieja gloria o un recuerdo del pasado, términos que le dolían más que cualquier insulto. Sus demonios personales, lejos de retirarse, aprovecharon esta debilidad para hacerse más fuertes, sumiéndolo en una espiral de melancolía que ya no ocultaba ni siquiera frente a sus pocos amigos verdaderos. El teléfono ya no sonaba para grandes contratos, sino a veces para reclamar deudas o para ofrecer colaboraciones indignas de su trayectoria. Fue en este periodo de sombra cuando la salud de Miguel
castigada por décadas de una vida llevada al límite, empezó a enviar las primeras señales de alarma que él, en un último acto de rebeldía, decidió ignorar sistemáticamente. El tiempo, ese juez implacable que no entiende de aplausos ni de glorias pasadas, empezó a cobrarse las deudas contraídas durante décadas de una vida entregada al exceso y a la pasión desmedida. Imaginen la escena, porque es de una tristeza que encoge el alma. Aquel hombre, que había hecho de su garganta un volcán, de repente empezó a sentir que el fuego se apagaba. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles para el público que seguía acudiendo a verle, pero aterradoras para él. Al despertar, tras esas noches interminables donde el humo de los cigarrillos y los vapores de las celebraciones nublaban el juicio, Miguel encontraba que su voz ya no le obedecía con la misma agilidad. Era una carraspera persistente, un cansancio que no se iba con el descanso, una sensación de tener un nudo invisible apretando sus cuerdas vocales. En la soledad de su camerino, antes de salir a escena, Bambino se miraba al espejo y veía cómo el brillo de sus ojos competía con una palidez que ya no podía ocultar ni el maquillaje más espeso. Empezó a usar pañuelos de seda al cuello, no solo por elegancia, sino como una armadura para proteger lo más sagrado que tenía. La moda de los 90, con sus colores neón y su estética sintética, contrastaba con su imagen de figura de tragedia clásica envuelta en bufandas de cachemir incluso en pleno verano. Sus demonios personales, esos hábitos destructivos de los que hablamos antes, habían dejado una huella profunda en su organismo. Cada vez que forzaba una nota alta, sentía un pinchazo de dolor que recorría su cuello, un aviso de que algo en su interior se estaba rompiendo definitivamente. Pero él, en un acto de orgullo casi temerario, se negaba a acudir a los especialistas. Tenía miedo de que le confirmaran que el instrumento de su vida estaba herido de gravedad. Prefería seguir creyendo que era un cansancio pasajero, una racha de mala suerte, mientras seguía castigando su garganta con medicinas peligrosas que solo servían para anestesiar el dolor por unas horas y permitirle cumplir con sus compromisos. Era el inicio de un calvario físico que lo llevaría a enfrentarse con su propia fragilidad de la manera más cruel posible. Cuando la realidad se volvió demasiado ruidosa y la soledad de Madrid empezó a pesarle como una losa de mármol, Miguel tomó una decisión que dejó a muchos sorprendidos, pero que era un grito desesperado de auxilio. Decidió que era hora de volver a casa. Imaginen ese regreso a Utrera, no como el joven lleno de ambición que partió hace décadas, sino como el guerrero cansado que busca un rincón donde lamerse las heridas. El retorno del hijo pródigo fue un evento cargado de un dramatismo silencioso. Al cruzar de nuevo el umbral de su pueblo natal, el aire parecía más puro, pero el peso del pasado lo seguía a cada paso. Se instaló con su hermana en un ambiente donde las alfombras rojas fueron sustituidas por el olor a ropa limpia y el sonido del televisor en la sala de estar. El impacto psicológico de este cambio fue inmenso. Pasar de ser el centro de la noche madrileña a ser un vecino más que camina por las calles empedradas de Santiago fue una cura de humildad que le dolió en el alma, pero que también le otorgó una paz que no conocía. Los vecinos de Utrera, con esa sabiduría gitana que entiende de silencios y de respetos, lo veían pasar y bajaban la voz. Ya no le pedían que cantara en las fiestas, le ofrecían una silla a la sombra y un vaso de agua. La psicología de Bambino en este periodo era una mezcla de alivio y derrota. Se sentía a salvo de los falsos amigos y de los parásitos que lo habían esquilmado en la capital, pero también sentía que su luz se estaba apagando en el anonimato. Se rodeó del cariño incondicional de su familia, de esos que nunca le pidieron nada y que ahora se convertían en sus cuidadores. Fue en este refugio donde Miguel empezó a aceptar que su tiempo bajo los focos estaba llegando a su fin, buscando en sus raíces la fuerza necesaria para enfrentar lo que el destino le tenía preparado, aunque todavía se aferraba a la esperanza de que un milagro le devolviera su voz y su vida galante. Pero los milagros, amigos míos, a veces se olvidan de los que más han sufrido. Llegó el día en que el dolor ya no pudo ser ignorado, el día en que el silencio se volvió obligatorio. Miguel fue llevado finalmente a una clínica, un edificio de paredes blancas y olor a antiséptico que representaba todo lo que él odiaba: la enfermedad, la frialdad y la ausencia de pasión. Allí
Tras pruebas exhaustivas y miradas compasivas de los médicos, recibió la noticia que paralizaría su mundo. El diagnóstico era fatídico, una condición implacable se había alojado precisamente en su garganta, en ese templo desde donde había emocionado a todo un país. Era un mal que no perdonaba, un proceso degenerativo incompatible con la vida a largo plazo y, por supuesto, incompatible con su arte. Imaginen el impacto social que habría tenido esta noticia si se hubiera filtrado a la prensa en ese momento, habría sido el festín de los buitres del sensacionalismo. Pero su familia, con una dignidad ejemplar, decidió levantar un muro de silencio. Miguel recibió la sentencia con una entereza que sorprendió a todos. Ya no hubo gritos, ni desgarros de camisa, ni llanto desesperado. Hubo una aceptación melancólica, una resignación de quien sabe que ha vivido 10 vidas en una sola, y que el cuerpo simplemente ha dicho basta. La ironía del destino era insoportable. El rey de la rumba, el hombre que vivía de su voz, estaba siendo silenciado por su propio organismo. En ese momento, Bambino comprendió que su última actuación no sería en un gran teatro, sino en la intimidad de su hogar, luchando contra un enemigo invisible que le arrebataba el aire día tras día. Fue el comienzo de un retiro forzoso, una desaparición mediática que generó todo tipo de rumores y leyendas urbanas en los mentideros de la farándula, mientras él, en la penumbra de su habitación, se preparaba para el viaje sin retorno. Los meses que siguieron al diagnóstico fueron una lección de coraje y de silencio impuesto. Miguel se recluyó por completo, prohibiendo que nadie, excepto su círculo más íntimo de sangre, lo viera en su estado de deterioro. Esta decisión no nacía de la vanidad, sino de un deseo profundo de preservar la dignidad del mito. No quería que el público recordara a un hombre débil, consumido por la dolencia. Quería que, en la memoria colectiva, quedara para siempre la imagen del gitano de las camisas de seda, el volcán de pasión que devoraba el escenario. Durante este tiempo, la casa de su hermana se convirtió en un búnker de amor y respeto. Se dice que, en sus días mejores, Miguel pedía que le pusieran sus propios discos, escuchándose a sí mismo con una sonrisa triste, recordando aquellas noches de gloria en Madrid cuando el mundo estaba a sus pies. Sus demonios personales habían sido finalmente derrotados por una realidad mucho más dura, y en esa batalla final, Bambino encontró una espiritualidad que hasta entonces le había sido esquiva. No permitía cámaras, no concedía entrevistas, no aceptaba llamadas de aquellos que solo buscaban la primicia del dolor. Fue un silencio sepulcral que alimentó las historias más locas, que si se había ido al extranjero, que si estaba recluido en un convento, que si ya no existía. Pero la verdad era mucho más sencilla y desgarradora. Era un hombre que se estaba apagando lentamente, rodeado de los retratos de su juventud y del aroma del incienso que tanto le gustaba. Su última voluntad fue clara: que nadie me vea así, que me recuerden cantando. Y así, en esa oscuridad voluntaria, fue perdiendo la conexión con el mundo exterior, preparándose para el encuentro final con el destino, mientras su garganta, antaño prodigiosa, se cerraba definitivamente para este mundo. Y entonces llegó aquel mes de mayo de 1999, un mes que en Andalucía suele ser de flores y alegrías, pero que para el mundo del arte se tiñó de un negro riguroso. La noticia corrió como la pólvora por las redacciones de todos los periódicos y programas de televisión. El corazón de Bambino se había detenido. Su luz se apagó definitivamente en la paz de su hogar en Utrera, rodeado de los suyos, tras haber librado una batalla larga y desigual. El viaje sin retorno de Miguel Vargas Jiménez dejaba un vacío imposible de llenar. Imaginen la conmoción nacional. Las emisoras de radio interrumpieron sus programaciones para poner sus rumbas más famosas, creando un contraste extraño entre el ritmo alegre de la música y la tristeza de la partida. El funeral fue un despliegue de dolor auténtico, lejos de las luces de neón y de los intereses comerciales. Su pueblo se volcó a las calles para darle el último adiós al hombre que los había puesto en el mapa del mundo del espectáculo. Miles de personas acompañaron el féretro, cubierto de flores blancas y pañuelos gitanos, en un recorrido que parecía no tener fin. Pero, amigos míos, en medio de ese dolor genuino, empezó a asomar la cara más amarga de nuestra sociedad: la hipocresía del medio artístico.
Aquellos mismos productores que le habían negado el trabajo en sus últimos años, aquellos compañeros de profesión que lo habían ignorado cuando el teléfono dejó de sonar, aparecieron de repente frente a las cámaras, con gafas de sol y gestos de dolor ensayado, proclamando que Bambino era su mejor amigo y un genio irrepetible. Fue un espectáculo dantesco ver cómo la industria que lo había dejado caer al vacío ahora intentaba sacar rédito de su partida, organizando homenajes apresurados que olían más a oportunismo que a respeto real. Miguel ya no estaba para verlo, pero seguramente, desde ese lugar donde ahora descansa, habría dedicado una de sus sonrisas irónicas a tanto teatro barato. Sin embargo, el tiempo, que todo lo pone en su lugar, ha permitido que el legado de Bambino resurja de las cenizas de la desmemoria con una fuerza inusitada. Hoy, años después de que su voz se apagara físicamente, nuestro protagonista es más relevante que nunca. Ha nacido un fenómeno de redescubrimiento por parte de las nuevas generaciones, de esos jóvenes que, cansados de la música prefabricada y sin alma, han encontrado en las grabaciones de Miguel una verdad que les sacude los cimientos. Bambino ya no es solo un recuerdo de nuestros mayores, es un ícono de culto, una figura que trasciende géneros y modas. Artistas de rock, de pop y de flamenco actual lo citan como su mayor influencia, reconociendo que él fue el primer punk de la rumba, el primer hombre que se atrevió a romper los límites de lo establecido con una elegancia salvaje. Su estilo, que tanto escandalizó a los conservadores de los 60, hoy se estudia como una obra maestra de la interpretación dramática. Se han escrito libros, se han rodado documentales y su música suena en los locales más modernos, demostrando que la autenticidad nunca pasa de moda. El impacto social de su figura ha crecido con el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de libertad y de valentía para todos aquellos que se sienten diferentes. El misterio de su partida, rodeado de ese silencio digno, solo ha servido para agigantar su leyenda, convirtiéndolo en un personaje casi mitológico que vive para siempre en cada camisa de seda que se agita al viento y en cada garganta que se desgarra cantando al amor imposible. Bambino no se fue, simplemente se mudó al corazón de todos los que entienden que la vida, si no se vive con pasión, no vale la pena ser vivida. Llegamos así al final de este viaje por las luces y las sombras de un hombre irrepetible. Hemos recorrido desde la miseria de la posguerra hasta los palacios de la aristocracia, desde los aplausos atronadores hasta el silencio más absoluto de una habitación en Utrera. La historia de Miguel Vargas Jiménez es la crónica de un sacrificio necesario para que naciera el mito de Bambino. Nos queda su música, sus letras que son puñales de sentimiento y el recuerdo de una mirada que nunca supo mentir. Pero antes de despedirnos, quiero dejarles una reflexión que me persigue desde que empecé a investigar esta biografía. ¿Cuánto de nosotros mismos estamos dispuestos a quemar para poder brillar ante los demás? Bambino lo dio todo, hasta la última gota de su salud y de su cordura, para regalarnos unos minutos de emoción pura. ¿Vale la pena ese precio tan alto? Quizás la respuesta esté en esa última rumba que suena cuando las luces del local ya se han apagado y solo queda el eco de un hombre que, a pesar de todo el dolor, volvería a elegir el escenario una y mil veces. Miguel nos dejó un secreto que solo se entiende con el corazón, que la verdadera tragedia no es partir de este mundo, sino haber pasado por él sin haberse atrevido a quemarse en las llamas de la pasión. Gracias por acompañarnos en este programa especial. El rey de la rumba sigue vivo mientras ustedes sigan escuchando su lamento.